Hola a todos, en este tema vamos a ver los vectores, productos con vectores y cómo calcular las ecuaciones de una recta. Un vector siempre es un segmento que va de un punto a otro y este vector, por ejemplo, sería el vector AB porque va de A hacia B. Los vectores siempre tienen módulo, dirección y sentido. El módulo es lo que mide ese vector, la longitud. La dirección es en qué línea se mueve y el sentido, en este caso, que va de A hacia B, o sea que va hacia allá. Para calcularlo, lo que voy a hacer es, estos son dos puntos que tienen sus coordenadas, pues haré las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Y lo que me dice un vector, por ejemplo, imaginemos que este vector fuese el 2, 2. Voy a poner solo dos coordenadas para que lo veáis. Esto significaría que yo en X me estoy moviendo 2 unidades y que en Y me muevo otras 2 hacia arriba. El vector indica el movimiento en el eje de coordenadas. Algunas operaciones básicas con vectores, que pueden ser la suma, lo único que tenemos que saber, la suma o la resta, es que solo podemos sumar o restar las coordenadas que sean las mismas. O sea, si tengo un vector 1, 2, 2 y tengo que sumarlo por un vector que es menos 1, 3, 4, como esto es coordenada x, y, z, x, y, z, yo lo único que puedo hacer es sumar las x con las x. Pues 1 más menos 1, 0. 2 más 3, 5. Y 2 más 4, 6. Y este sería el vector suma. Si quiero multiplicar ahora, por ejemplo, un número por el vector, lo único que tendría que hacer es multiplicar la x, la y y la z por 2. Además, como hemos dicho, cualquier vector tiene módulo, dirección y sentido. Pues el módulo, que era la longitud de ese vector, ¿cómo lo calculo? En este caso, si cogiera este vector y quiero calcular su longitud, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada más la tercera coordenada al cuadrado. Tenemos lo que se conoce como vector unitario, ¿vale? De cualquier vector se puede calcular el unitario. El unitario sería el que tiene módulo 1, ¿vale? Si yo calculara este módulo, me daría 1. El vector de posición es cuando tenemos un punto en el espacio, es el que va desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Así que al final, ese vector, que se pondría, por ejemplo, como OP, al final acaba siendo las mismas coordenadas del punto, porque si hago P menos O, le estoy restando 0, 0, 0. Entonces, bueno, es muy importante saber que para calcular cualquier vector siempre se hacen las coordenadas del final menos las del principio. En vectores encontramos tres tipos de productos: el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. Empezamos por el producto escalar, que es el más sencillo. Lo único que tengo que hacer es, me dan dos vectores y entonces tendré que multiplicar. Si tengo el vector, voy a hacerlo solo con dos coordenadas, pero con tres sería lo mismo. 2, 4. Lo único que tengo que hacer es coordenada de x por coordenada de x, que me daría 2, más coordenada de y por coordenada de y. Y siempre un producto escalar me da un valor. Además, hay otra forma de calcularlo, que es si yo tengo un vector que puede ser u y otro vector que puede ser v, y este es el ángulo que forman, pues diría que el coseno del ángulo es igual al producto escalar de estos dos vectores partido el producto de los módulos, ¿vale? Así, despejando, también podría obtener el producto escalar. Es importante también que si yo hago el producto escalar y son perpendiculares, forman 90 grados, entonces el producto escalar de estos dos vectores me dará 0. Pasamos al producto vectorial. El producto vectorial también se realiza entre dos vectores y lo que tendremos que hacer es escribir I, J y K, ¿vale? Y luego aquí estará un vector y aquí encontraremos el otro. Una propiedad importante
del producto vectorial es que cuando yo lo estoy calculando, lo que estoy haciendo es calcular un vector perpendicular. Si yo tuviese este vector y este vector, que son de los que voy a multiplicar, de los que voy a hacer el producto vectorial, ¿vale?, de u y v, obtendría un vector perpendicular a ambos. Voy a poner el ejemplo del eje de coordenadas, que es x, y, z, ¿vale? Yo sé que z es perpendicular a x y a y, así que si yo hiciese el vector 1, 0, 0, que es el eje x, y el vector 0, 1, 0, si lo calculara, me saldría el vector del eje z, que es perpendicular. Para resolverlo, lo que tengo que poner es i, j y k. Y voy a resolverlo por determinantes. Esto tiene que ver con los adjuntos, ¿vale? Si quiero saber qué valor va a tener i, lo que tengo que hacer es tacho la primera columna, la primera fila, y me queda el determinante 0, 0, 1, 0. Ahora tengo que acordarme que la j siempre va a tener aquí un negativo, ¿vale? Tacho la columna, tacho la fila en la que se encuentra la j, y encuentro el determinante 1, 0, 0, 0, y aquí un más, tacho, tacho, 1, 0, 0, 1. Si resuelvo estos determinantes, me saldría 0i menos 0j más 1k. Esto al final es un vector, donde me da coordenada x, coordenada y, coordenada z. Entonces, sí he obtenido el vector perpendicular al del eje x y al eje y, que es el z. Pasamos al producto mixto. El producto mixto es más sencillo que el producto vectorial. Es cuando tenemos tres vectores y lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante y me va a dar un valor. Entonces, con el producto escalar obtenemos un número, con el producto vectorial obtenemos un vector y con el producto mixto obtenemos otra vez un número, un valor. Pasamos a ver cómo se calculan las ecuaciones de la recta. Para las ecuaciones de la recta siempre vamos a necesitar un punto y un vector, dos puntos o un punto de la recta y la pendiente. Vamos a ver cómo pasar de una recta a otra, calculándolas, ¿vale? La primera sería la ecuación vectorial. Voy a hacer un ejemplo en el que el punto A sea 2, 1, 4, que es un punto perteneciente a la recta, y que me digan que el vector director de la recta sea el 1, 2, 3. Primero voy a empezar por la ecuación vectorial. ¿Qué tengo que hacer? Escribo x, y, z es igual a las coordenadas del punto, que sería 2, 1, 4, más las coordenadas del vector, 1, 2, 3, por un parámetro, t. Y ya tendríamos la ecuación vectorial. Si quiero conseguir la paramétrica, lo único que tengo que hacer es resolverlo, despejarlo, y diría que x es igual, y es igual, z es igual, y entonces digo 2 más t. Y es igual a 1 más 2t, y z sería igual a 4 más 3t. Y esta sería la paramétrica. Para hallarlo continua, lo que tengo que hacer es siempre x menos coordenada x del punto partido coordenada x del vector es igual y menos coordenada y del punto partido coordenada y del vector, que es igual a z menos coordenada z del punto partido la coordenada z del vector. Ya tenemos la continua. Y por último, la ecuación general o explícita, lo que tengo que hacer es coger dos, las que quiera, y de esta coger, por ejemplo, estas dos. Lo único que hago es despejo, en este caso se me quedaría 2x menos 2 es igual a y menos 1, y en este 3 por y menos 1 es igual a 2z menos 4. Si operara, despejara, tendría la ecuación general de la recta. Esta ecuación realmente lo que me está dando es un plano, otro plano, y la recta R es la intersección de esos dos planos. Y con esto finalizamos el tema de geometría en el plano.